Mis queridos hermanos, en esta hora vamos a estar transmitiendo un nuevo día más de la presencia del Señor, el cual se titulará, la prédica de esta noche se titulará "A un profeta lo engañaron y hoy en día nos han engañado". Amén. Vemos muchos profetas que Dios nos manda a hacer una obra del Señor. Entonces hemos sido engañados por muchas personas en el camino, tanto como otros cristianos, tanto como otras personas. No tienen que ser cristianos para engañar a un profeta de Dios, pero por causa de la desobediencia es que muchos predicadores, muchos pastores hemos caído en muchos ganchos y hemos tenido muchos problemas con Dios. Amén. Porque debemos de recordar que cuando Dios dice que en su palabra que el que Dios manda, Dios respalda. Amén. Les agradezco a todos mis hermanos que se están conectando ahora en vivo vía Facebook. Gracias, mis queridos hermanos, porque estas son palabras verdaderas, la cual nos va a ayudar a enderezar nuestro camino si estamos un poco débil, y si estamos fuera del camino de Dios nos va a ayudar. Amén. Vamos a estar leyendo bajo el tema "A un profeta lo engañaron y hoy en día nos están engañando". Amén. A muchos nos están engañando. Vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 13 en adelante. Amén. Vamos a estar dándole gracias por esta hermosa palabra que el Señor nos va a dar para aquellas cuyas personas que están escuchándome y que desean escuchar palabra verdadera y doctrina sana. Amén. Ya que hoy en día están de alguna manera u otra endulzando el mensaje, y por esa razón hay muchas personas que no se están salvando y se están alejando de la fe. Amante celestial que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, te damos gracias por permitirnos estar aquí este día más delante de tu presencia y de todas las personas que nos están escuchando. Amén. Un profeta Judá amonesta a Jeroboam: "He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, Beel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso". Amén. O sea, ya Dios lo había mandado a hacer esa obra. Amén. Así como hay muchos hoy en día que Dios lo ha mandado a hacer muchas obras, y por causa de que se han dejado usar del enemigo, por esa razón se han dejado engañar. Entonces seguimos. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: al altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, y los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombre. Y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová habló, he aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre el altar se derramará. Cuando el rey de Joroba oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Bel, y él extendió su mano. Amén. ¿Están entendiendo el mensaje, mis queridos hermanos? En este día, eso fue un profeta que Dios lo mandó a hacer esa obra. Amén. A ungir un niño que iba a nacer ese día. Pero, ¿qué sucede? Que hubo un rey que se llamaba Joroba, que intentó engañarlo de alguna manera u otra a ese profeta, así como hoy en día hay muchos cristianos que se están dejando engañar, ya sea por las cosas del mundo, ya sea por la vanidad del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no lo engañan diciéndole una mentira, pero sí lo engaña Satanás con que brindándole bienes, brindándole una casa, brindándole un carro, brindándole un celular bueno, y por esa razón se desentienden del camino del Señor, y por esa razón pierden. Amén. Pierden delante del Señor y pierden el mandato que el Señor le mandó. Seguimos en el versículo. Desde el altar dijo presarle más la mano que había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se le derramó la ceniza del altar, conforme la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Amén.
Estamos hablando por el mismo siervo que Dios mandó a esa obra. Amén. Entonces todas las cosas que él predicó se fueron cumpliendo. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegue ante de la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y come y comerá, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tus casas, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Amén. En esta hora hay muchos profetas que a causa de que cometen un milagro, a causa de que de alguna manera u otra hacen una obra del Señor, de alguna manera u otra la cobran. Amén. Porque muchas personas creemos y pensamos que los profetas de Dios cobran con dinero, pero cuando un profeta de Dios le dice: mira, yo quiero una casa, yo necesito un carro, yo necesito esto, te están cobrando el mensaje de Dios, están cobrando la obra de Dios. Amén. Porque ninguno de nosotros que somos predicadores, somos siervos del Señor, tenemos potestad para hacer una obra o hacer un milagro que no sea permitido por el Señor. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces seguimos más adelante. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. Aquí está la confirmación de que Jehová le había confirmado a esa persona de que no podía cobrar ni podía aceptar nada a cambio de los milagros o las cosas que él iba a hacer en el nombre de Dios. Amén. Diciendo: no coma pan ni beba agua, ni regrese por el camino que fuere regresado, pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido. O sea, Jehová le ordenó prácticamente que ni por el mismo lugar donde él entró a esa ciudad, ni por ese mismo lugar saliera. Amén. Porque sabía que por causa de ese mensaje iba a tener algún tipo de problema o iba a tener algún tipo de inconveniente. Le doy saludo a mi hermano Gerson, que está conectado ahora y está escuchando la palabra verdadera. Amén. La doctrina sana. Está escuchando el evangelio claro. Yo sé que mis palabras son un poquito duras, pero échenle la culpa al Señor, porque las palabras están escritas aquí y yo no la escribí, la escribió el Señor. Yo simplemente me encargo de predicarla. Seguimos. Moraba entonces en Bel un viejo profeta, el cual vino su hijo. Escuchen bien claro esta palabra. Moraba entonces en Bel un viejo profeta. Amén. Era una persona que había predicado el evangelio tiempo atrás. Amén. Pero no la seguía predicando. Amén. Ya, porque dice la palabra: moraba entonces en Bel un viejo profeta, el cual vino su hijo. Vino un hijo del profeta que ya era viejo, que no predicaba el evangelio, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Bel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y fue y su hijo y le mostró el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Amén. Su hijo fue y le dijo: mira, padre, allá hay un profeta que el Señor lo mandó y hizo esto y esto. Entonces el padre, ¿qué dijo? ¿Qué dice en el versículo que sigue? Y él dijo a su hijo: ensíllame un asno. Y ellos le ensillaron un asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una ancilla, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Amén. Pero debemos de entender que un poquito más atrás, el rey, por causa del milagro que él le hizo, que le sanó su mano, por causa del milagro, le doy un saludo a mi hermano Alexander, que se está conectando en esta hora también. Debemos de entender que un poquito más para atrás las escrituras, amén, en el versículo, en el mismo versículo, pero como en el capítulo 7 por ahí, vemos que el varón sanó al rey y el rey le ofreció todo, pero más sin embargo, él se
llevaba de la palabra que escuchaba de Dios y no quiso comer ni pan ni quiso coger nada, absolutamente. Entonces más ahora el profeta viejo le cayó atrás por el lugar que el profeta que Dios había enviado a hacer las obras del Señor se vio por un lugar y le cayó atrás y lo encontró y le ofreció todo, le ofreció comer pan y comer de todo. Entonces seguimos en el versículo más adelante. Entonces más él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar, porque por palabra de Dios, amén. Oiga como dice bien claro, que habemos muchos profetas que Dios nos manda, nos pone una obra y nos da palabra, amén. Porque el que Dios manda, Dios respalda, nos da palabra y nosotros violentamos la palabra del Señor. Amén, porque cuando el Señor nos manda a hacer una obra, es hacer una obra, no debemos de cobrar. Amén, entonces, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, oiga bien lo que dice la palabra, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra que Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Amén. Eso de entender que cuando Dios lo manda a usted a hacer una obra del Señor, ni porque venga el pastor de su iglesia, ni porque venga quien le diga, usted debe de volverse para atrás. Amén. Usted tiene que continuar con todas las cosas que el Señor le mandó. Entonces seguimos, que en esta hora este mensaje está profético y bien dulce para entenderlo todos mis hermanos que me están mirando. Entonces volvió con él y comió pan su casa y bebió agua. Pero vemos un poquito más para atrás que el rey le ofreció todo y él no quiso porque escuchó la voz de Dios. Entonces, pero más sin embargo vino un predicador, uno que era un predicador viejo, un profeta viejo, y lo engañó. Así como hoy en día hay cristianos que creemos que otro no nos puede engañar. Amén. Pensamos que otro cristiano no nos puede engañar. Creemos que porque es cristiano igual que yo, no nos va a engañar. Pero dice la palabra: maldito sea el hombre que crea en otro hombre. Amén. Vino ese profeta, que era un profeta viejo, y lo engañó. Amén. Entonces volvió con él y comió pan su casa y bebió agua. Aconteció que estando en ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al falso profeta. Dios le habló entonces, le dijo: óyeme, me engañaste a mi siervo. Entonces, eso es para que debemos entender que no debemos de creer en cristianos, debemos de creer en Dios. Creemos en un cristiano nada más cuando Dios nos lo muestra que esa persona es sana o nos muestra hacer algo. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. ¿Cuál fue el mandamiento que él le mandó, mis queridos hermanos? No sé si te están entendiendo esta hermosa palabra. Dios le había dicho que él tenía que ir a esa ciudad a predicar, a ungir un niño y a ungir un altar. Amén. A ungir un altar. Pero más sin embargo, Dios también le dijo que no podía coger nada, ni cobrar nada, ni hacer nada. Amén. Más sin embargo, no se dejó engañar del rey, ni cogió nada del rey, aún viendo que Dios le permitió hacer un milagro para sanar al rey. Pero más sin embargo, él se dejó engañar de ese falso profeta, que era un profeta. Él era un profeta de Dios, pero ya no le servía al Señor. Así como hoy en día vemos muchos predicadores que nos dejamos engañar de otros predicadores. Amén. Entonces seguimos con la palabra, mis queridos hermanos. Gracias por estar dándome un gran apoyo en esta hora. Sino que volvió y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua. No entraste tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Amén. Jehová lo condenó a muerte. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó
un león y en el camino le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí uno que pasaba y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndole el profeta que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado, matando conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. En esta hora, mis queridos hermanos, debemos de entender que cuando un predicador Dios lo manda, o un profeta Dios lo manda a ungir un altar o a ungir una casa, amén, porque ya en estos tiempos nosotros no ungimos altares, porque de antes debemos de entender que de antes usted, la persona sacrificaba animales para el Señor. Ya hoy en día nosotros sacrificamos nuestra alma, amén, y sacrificamos nuestra vida. ¿Cómo sacrificamos nuestra vida? Cuando nos decidimos dejar todas las cosas del mundo hacia atrás y venimos a los caminos del Señor, amén. Entonces, mis queridos hermanos, debemos de entender de que cuando el Señor nos manda a hacer una obra, no debemos de cobrar ni coger nada a cambio de la obra del Señor, porque ni siquiera es de nosotros mismos, amén. ¿Por qué? Porque esa obra nos la mandó a hacer el Señor, amén. Y el que Dios manda, Dios respalda. No debemos de cobrar, no debemos de ninguna manera u otra aceptar nada a cambio por un milagro que el Señor nos haya mandado. Debemos de hacer la obra de Dios por gracia, amén. Entonces, en esta hora le vengo a decir, le vengo a comunicar a todos mis amigos que son predicadores y a los mismos pastores de hoy en día, de que el mensaje no se cobra, amén. La cosa de Dios se hace por gracia. Inmediatamente usted, de una manera u otra, se encamina en el camino del Señor. Usted tiene que entender que usted es un trabajador para el Señor, y que todas las obras que usted haga, de alguna manera u otra, Dios se las va a pagar en el cielo, pero usted no puede recibir nada del hombre, amén. Entonces, en esta hora vamos a estarnos despidiendo de este hermoso mensaje que se encuentra en Primera de Reyes, versículo 13 en adelante, amén. Mis queridos hermanos, vamos a estar dando gracias. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Bendito sea tu nombre, te alabamos y te bendecimos. Esperamos, Señor, que cada cuya persona que nos haya escuchado en este momento tenga palabra de vida. Amén. Mis queridos amigos, les quiero informar algo. Quiero decirle una cosa. Ya la gente que me están escuchando saben que de alguna manera u otra Dios me usa para darle mensaje a ustedes, los que están fuera del camino, a ustedes los jóvenes, los que andan por ahí, fuera de desobediencia del Señor, amén. Yo tuve un sueño hace 2 días donde yo veía mucho humo. Yo lo publiqué en las redes sociales, porque debemos de publicar las cosas para que el Señor, para que vean que el Señor habla. Todavía tiene profeta en esta tierra que no habla. Donde yo veía mucho humo, amén, y yo se lo expliqué a mi esposa vía WhatsApp, y ese era el incendio del estadio Quiqueya. Gracias al Señor y por misericordia del Señor, ese incendio ocurrió no hubiendo personas adentro, amén, porque si hubiera habido personas adentro hubiera sido trágico. Entonces tengo para decirles, mis queridos hermanos, a todas las personas que me escuchan y que me están siguiendo vía Facebook, y los que ven mi mensaje, y por favor les pido que lo compartan, porque los mensajes yo quiero que lleguen a toda parte del mundo. Yo quiero que ustedes me ayuden a que los mensajes se rieguen, porque para eso es que Dios nos manda, a predicar el evangelio y ir por el mundo, amén. Entonces yo tuve una revelación del parte del Señor, donde yo veía que la tierra iba a temblar. No estoy 100% seguro, pero yo vi un edificio parecido a una escuela que se caía, porque en el mismo sueño yo vi un joven, un niño o una niña, no me acuerdo bien, tenía un poloche blanco y un pantalón de raya, parecido a lo que usan en las escuelas cuando dan deporte, amén. Quiero comunicarle eso, mantengamos orando, porque los juicios
de Dios nosotros lo podemos orar, pero es cuando Él ve que que el pueblo se humilla al Señor, amén. Cuando nosotros oramos por cualquier cosa que el Señor nos muestre, es para que nosotros oremos, porque si Dios quisiera que nosotros no oremos, es por la debida, entonces Él no nos lo mostrara, pasarían y ya. Entonces el Señor nos lo muestra a los siervos, a los que son atalayas todavía, para que oremos por esas cosas, porque tú no sabes si mañana puede estar un hijo, un amigo, un hermano o un sobrino en esa escuela o en ese edificio que se va a derrumbar. No estoy exactamente seguro si es una escuela, pero sí sé que la tierra va a temblar, porque el Señor me lo mostró y me mostró ese edificio desbaratándose. Amén. Entonces le damos gracias y le pedimos que comparte el mensaje. Amén.